Hola a todos y un caluroso saludo para los que nos ven por medio de este video, y sobre todo quiero saludar a los que se conectan en espíritu con nosotros y en verdad con nosotros por medio de este estudio de la palabra de Dios, un estudio profundo y muy bonito en el que vamos a entender las verdades bíblicas. Y este estudio lo quiero compartir con mis padres y vamos a hacerlo en primera de Juan 5:20. Ellos van a estar comentando, pero vamos a hacerlo de una manera dinámica, ¿sí? En el que vamos a estar hablando acerca de esta verdad. Primera de Juan 5:20. Yo quiero que se ubiquen allí y leamos todos juntos. Estamos aquí en la naturaleza y escuchamos ruidos de toda clase, pero estamos aquí en armonía y estudiando la palabra de Dios. Amén. Entonces, fíjense cómo dice el texto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, ¿sí? Y quiero recalcar la palabra verdadero porque comenzando el versículo es la primera vez que se menciona la palabra verdadero, ¿cierto? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, es la segunda vez que se menciona, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, aquí comienza el estudio. Amén, gloria a Dios. Porque muchas iglesias, yo diría que casi que todas, ¿verdad? Trinitarias y no trinitarias, han tomado este texto para afirmar que Jesucristo es el único Dios verdadero. Esto lo sabemos nosotros, ¿cierto? Sí. Pero es interesante que mi papá hoy en este estudio, citó Mateo, ¿cierto? ¿Podemos ir allá? Sí, Mateo capítulo 16. Mateo 16, 17, 18. Lo vamos a leer. Vamos a leerlo, pero para compararlo. Vamos a compararlo. Claro, ¿sí? porque de esta manera es como se estudia la Biblia. No sacando un texto de su contexto y diciendo, mira, dice así, Sí. así creo yo. Pero cuando nosotros de manera armónica, digamos, usamos esta palabra, comparamos un texto con otro, vamos a llegar a un entendimiento, y esto es lo que se conoce como una exégesis de la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que debemos saber leer, o sea, comprender lo que estamos leyendo, cuando está en primera persona, cuando está nombrando o haciendo referencia a otra persona, el punto y el coma. ¿Sí? Hay que tener comprensión de la lectura, ¿sí? Y las palabras que se pronuncian. Claro que bueno, sí. ¿cuál es el texto que vamos a leer? Fíjate que está en Mateo 16, 18. Es tremendo, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Dice, y respondiendo Jesús, en el 17. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos si lo leemos así sencillito y por encima? Que Pedro es la roca. Es la roca. Claro. Y eso es lo que comprenden dentro de la teología católica y lo que han denominado ¿cómo se llama esto? La sucesión papal. Eso. Que Pedro fue el primer papa y que sobre Pedro se edificó la primera iglesia, que tiene las llaves del cielo, etcétera, etcétera. Y de allí se han desprendido todas estas historias de que San Pedro está allá en el cielo y tiene un manojo de llaves con las que abre, y él es el que le da la entrada a los salvados, a los salvos. Tremendo, ¿no? Es que eso sucede allí porque obviamente Jesús le pregunta a Pedro, le hace una pregunta, y ahora Jesús pues le ratifica lo que está diciendo, y por eso dice, y yo también te digo, o sea, le ratifica que tú eres Pedro, ya, o sea, ahí quedó. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, ahora se está refiriendo a otro punto. Ya alabó a Pedro, ya le dio su bienaventuranza, ¿sí? Y ahora está hablando de otro tema, ¿sí? Correcto. Y por eso es que debemos aprender a leer, porque si lo leemos corrido, como muchos creemos, entonces da a entender que Pedro es la roca, pero no es así. Sí, entonces, ¿qué ibas a comentar? O sea, es que es como sacar el texto de su contexto, ¿sí? Para así hacer como un pretexto, ¿sí? Entonces, si vamos a otro ejemplo, vamos a ir a otro ejemplo y dejar que la Biblia es la que nos hable, ¿no? Vamos a ir a Juan, capítulo 1, verso 40. Juan 1, 40. Sí. Fíjense que aquí el que está hablando es el mismo autor de 1 Juan 5:20. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ahorita leímos Mateo, pero
es porque es un ejemplo bastante claro o algo que se asemeja bastante a 1 Juan 5:20, ¿no? Está mencionando de que Pedro es la roca, y si uno lo lee superficial entiende eso. Pero ahora vamos a ir al autor, al mismo autor de 1 Juan 5:20, y leemos en San Juan, capítulo 1, perdón, verso 40, dice, verso 40 no, sí, 40, vamos a leer. Dice así, yo lo voy a leer. Eso, léelo, Dice, por favor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Sigo? El 41 dice, Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. hemos hallado al Mesías. Y es interesante lo que dice allí, ¿no? Porque fíjate cómo se relaciona con 1 Juan 5:20. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, está mencionando ya a dos, ¿no? Era uno de los que habían oído a Juan, un tercer personaje, y habían seguido a Jesús. El último que se menciona es Jesús. Y luego dice, este halló primero a su hermano Simón Pedro. ¿Este quién? ¿Jesús? No. No, porque es el último que se menciona, no quiere decir que está hablando de Jesús, como en 1 Juan 5:20, ¿no? Dice, y estamos en el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No está hablando de Jesús. Lo entendemos fácilmente con otro texto bíblico, pero vamos a ir a otro. 1 Juan, es el mismo autor, ¿no? Un poquito más atrás, 1 Juan 5:20, en el 2:22. 1 Juan 2:22. Y así ponemos otro ejemplo. Dice, bueno, vamos a esperar que lo busquen ustedes allí. 1 Juan 2:22. Sí, qué gustoso cuando la Biblia nos va enseñando, cuando se va complementando, es como gustoso. 1 Juan 2:22, fíjense, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es anticristo? ¿Jesús? No, el mentiroso, el que niega. El que niega a Jesucristo, pero no porque diga este y anterior haya nombrado a Jesús, quiere decir que Jesús es el mentiroso. No. No lo está diciendo. Ahora con esto en mente, yo creo que podemos leer un poco más claramente 1 Juan 5:20, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, claro, para ratificar la información. ¿Cierto? Sí. Entonces dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. El Padre. El Padre de Jesucristo. Quiero agregar algo acá. Y es que cuando nosotros entendemos que este autor, Juan, ya lo había dicho en el Evangelio, Juan 17:3, donde dice, él escribió las palabras que salieron de la boca de Jesús y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces ahora no se puede contradecir. En esta primera carta, no puede decir algo diferente a lo que ya dijo, estableció. ¿Cierto? Porque de otra manera, entonces la Biblia se estaría contradiciendo y nosotros estaríamos pues en confusión. Claro que sí. Entonces, fíjense como dice aquí, y quiero compartir con los que nos ven, en Mateo capítulo 16, verso 18, que ya lo leímos, ¿no? Quiero comentarles a ustedes las referencias que nos da aquí este libro. Mateo 16, verso 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Romanos 9:33. Fíjense cómo dice. Como está escrito, miren, pongo en Sión una piedra o una roca. Y esa roca nosotros sabemos y entendemos que es Cristo Jesús, ¿cierto? Vamos a ir a otro texto bíblico. Fallas técnicas aquí. Fallas técnicas que ya las vamos a resolver. Ok, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y aquella roca representaba a Cristo. Tremendo. La piedra o la roca es Cristo, no Pedro. Efesios 2:20. Y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y Cristo Jesús es la piedra angular de fundamento. Yo creo que las personas que miran este video saben ya claramente que Jesucristo es la roca, ¿verdad? Correcto. Porque eso está bien definido en la Biblia. Así como está bien definido en la Biblia, ¿quién es el Dios verdadero? Amén. Según Juan 17:3, según 1 Corintios 8:6, y qué otro texto quizá podemos decir. Hay varios textos en la Biblia que mencionan quién es el Dios verdadero, ¿verdad? Hay muchas cosas más que podemos decir. Pero entonces ahora fíjense lo que dice aquí. Quiero que me acompañen al libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 2, verso 35. Es interesante porque aquí en este texto habla acerca de la roca, habla acerca de Jesucristo. Y fíjense cómo dice. El verso 34 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces lo que está diciendo aquí es que una piedra, ¿verdad?, que representa a Cristo Jesús, derrumba los reinos. ¿Sí? Eso lo sabemos porque hemos leído ya este relato, ¿no? Correcto. De la visión de Nabucodonosor o del sueño de Nabucodonosor. Entonces cuando leemos el versículo 45 dice, de la misma manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó a los demás reinos. O sea que la piedra es sacada del monte, o la piedra es cortada de un gran monte, y es una relación o una referencia tan clara a cuando habla en Miqueas 5:2 que Jesucristo tiene una salida. Amén. ¿Cierto? Amén. Así como Eva salió de Adán, ¿verdad? De la misma manera que está diciendo que la roca salió de un gran monte. Y eso es tan bonito y tan interesante, ¿no? Hay otro texto. Antes que pase al otro, lo impresionante es que a veces muchas personas interpretan de la manera como nosotros hemos visto acá, o sea, en el mundo. O sea, decimos que salió, salió de algo. Bueno, que un niño nació del vientre de una mujer y creemos que son las mismas palabras o los mismos significados que vamos a aplicar a la santidad o al poder de Dios. O sea, Dios es poderoso. Dios dice que de la nada hace algo. Nosotros no podemos hacer la comparación de en este mundo de pecado con las cosas que hace Dios. ¿Sí? Si dice que salió es porque Dios ahí nos está dando muchos ejemplos. O sea, de algo grande salió algo que fue cortado y es el que nos representa acá en la tierra. Sí. Ahora yo quiero como ahondar un poquito allí en relación a lo que estás diciendo, porque alguien puede decir o puede comentarnos de que entonces están hablando de un Dios grande y un Dios pequeño. No, esa no es la idea, porque la palabra de Dios nos dice claramente que el Hijo, al nacer de su Padre, él tiene las mismas cualidades de su Padre, porque Hebreos, el capítulo 1, dice que es de la misma sustancia y por herencia él hereda todo lo que tiene su Padre, su poder, su gloria, su carácter, su amor, su misericordia, todo lo hereda de su Padre porque él es su Padre, es hijo literal del Padre, de esa misma manera. Y como ya mencionamos en otro video, de que Jesucristo es la representación de su Padre, porque Juan 1:18 que dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo que estaba en su seno, él le ha dado a conocer. Por medio de Jesucristo conocemos al que es verdadero. Es lo que está diciendo exactamente, Juan. Claro. Entonces vamos a ver qué dice Jesucristo. Si nosotros quisiéramos poner a que Jesucristo hable y nos enseñe acerca de esto, en Juan 16:27 dice, 17 y 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Y aquí más atrás en el 27 dice, han creído ustedes que yo salí de Dios. Tremendo, ¿no? Como dice, o sea, claro, muy claro. Usando la palabra salió. O sea, es lo mismo como el monte y la piedra. O sea, nos está dando un ejemplo. Es lo mismo de Adán y Eva. O sea, nos está dando un ejemplo. Lo que pasa es que pues se malinterpreta, pero allí está claro. Claro que sí, entonces tenemos bien en claro de que Jesucristo
salió de Dios. No porque lo digamos nosotros, porque está bien representado en la Biblia y tiene cantidad de argumentos bíblicos y versículos en los que nos deja claro de que Jesús salió de Dios. Y yo creo que con esto podemos finalizar este video. Sí. Recuerden. ¿Sí? Antes de finalizar, yo quiero decir algo más, agregar algo más. No sé si tú vas a comentar algo. No, pero Bueno, lo que quiero comentar es fácil. Nosotros podemos identificar quién es el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero no tiene a nadie sobre él. No hay nadie sobre él. Y eso lo indica en 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo dice, Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Y sobre el Padre no hay nadie sobre él. Y quiero finalizar con un texto que está en Génesis capítulo 28, que más o menos también habla del asunto. Dice Génesis 28, donde Dios se le aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba, el verso 10, y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso sobre su cabeza y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios descendían y subían por ella. Verso 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Quién es el Dios altísimo, el que está en lo alto? ¿Y la escalera quién es? Jesucristo. Es Jesucristo. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Biblia y lo dejamos de tarea. En Juan 1:51 dice quién es la escalera de manera clara. Y los ángeles que suben y descienden por ella. Entonces ahí vemos quién es el Dios altísimo. El Dios verdadero es el Padre. Y Jesucristo es su Hijo, quien vino a esta tierra a unir la tierra con el cielo, porque habíamos caído en pecado, estamos en pecado. De esa manera entendemos que Dios no tiene a nadie sobre él. Gloria a Dios. Porque así como el hombre es cabeza de la mujer, ¿verdad? Jesucristo es cabeza del hombre, Dios es la cabeza de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Y no por eso podemos decir que el hombre es la misma mujer. No, Señor. No podemos decir que Jesús es el mismo hombre, no lo podemos decir, porque entonces estamos diciendo algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y tampoco podemos decir que Dios es la cabeza de, que Dios es el mismo Jesucristo, No sé. ¿sí? O que el Dios verdadero es el mismo Jesucristo, no lo podemos decir porque Pablo dice lo contrario, Amén. ¿cierto? Entonces con esto queremos finalizar y quiero recordarles que Pedro no es la roca de la iglesia o la roca en la que se fundamentó la iglesia. Y Jesucristo no es el único Dios verdadero, ¿cierto? Amén. Así lo que es. saludos y espero que podamos hacer otro video en el que mencionemos o hablemos un poco acerca del nombre de Jehová y un poco acerca de personalidades, la personalidad de Dios y de su Hijo, ¿sí? Amén. Bendiciones, hermanos. hasta luego.